islote que ya se acabó. Este es un islote en los cuales ya no podemos tener efecto. Necesitamos islotes todavía sanos. ¿Para qué? Para que estos maravillosos péptidos puedan tener efecto. El GLP-1 es secretado en relación con la ingesta de alimentos en el tubo digestivo delgado. Este GLP-1 ayuda a aumentar, además de todo lo que vimos ya a nivel de proliferación y diferenciación celular, la respuesta de las células beta, por un lado, y por otro, para modular el efecto del glucagón y disminuir así la carga de trabajo de la célula beta. Entonces, no es un efecto único, sino es un efecto que llega por varios lados. Pero algo que es verdaderamente trascendente es el efecto que tiene esta hormona sobre otros aspectos del paciente. Todo el paciente con resistencia a la insulina y todo paciente diabético, y se estima que en un 38% de ellos se tiene el vaciamiento gástrico acelerado. Parte de lo que hace el GLP-1 es que disminuye el vaciamiento gástrico y en cierta forma mejora la saciedad del paciente. Pero esto no se queda aquí. Por otro lado, también el GLP-1 tiene efecto directo sobre núcleos centrales, disminuyendo el apetito. Que esto en el paciente que está al diagnóstico, en el paciente que comienza con diabetes, si tú además de darle algo que le ayuda a modular su glucosa, tiene un efecto extraglucémico positivo sobre el control del apetito, estás pegando doblemente en forma benéfica al paciente y lo vas a ayudar de manera definitiva. ¿Cómo podemos definir nosotros este efecto incretina? ¿Qué es el efecto incretina? El efecto incretina no es más que el resultante de hacer una diferenciación entre darle glucosa a un paciente por la vena y dárselo por la vía oral. Si tú le das glucosa por la vena a un paciente, tienes un reflejo, ¿sí?, a nivel de glucosa en sangre. Si tú se lo das por la vía oral, también tienes un reflejo de glucosa en sangre. Pero la respuesta que se tiene en cuanto a la producción de insulina no es la misma si tú entregas glucosa por la vena que si entregas glucosa por la vía oral. ¿Por qué? Porque la glucosa por la vía oral estimula la secreción de GLP-1 y el GLP-1 a su vez incrementa y favorece la secreción de insulina. Entonces, la diferencia que existe entre estas es lo que se llama el efecto incretina. Es el efecto positivo de una hormona intestinal sobre el páncreas en presencia de glucosa para la secreción de insulina. ¿Qué sucede? Si nosotros analizamos cómo se comporta el GLP-1 en un paciente, fíjense bien, con tolerancia normal a la glucosa, después de darle un alimento, esta es la curva que hará un paciente en situación normal. Lo que sucede en el paciente con diabetes mellitus tipo 2 es que está considerablemente disminuido la cantidad de GLP-1 que se secreta en respuesta a la presencia de alimentos. Y toda esta historia continuó. Entonces se vio que había unas hormonas interesantes que había descubierto Daniel Drucker, pero se empezó a trabajar en ingeniería genética en estas moléculas. Y uno de los primeros en trabajar en esto fue el doctor John Eng y también la doctora Molin Knudsen en Dinamarca. Y ellos empezaron a manipular una serie de moléculas que habían encontrado en el Banco Internacional de Moléculas, hasta que lograron poder sintetizar a expensas de una sustancia que se encontraba en la saliva de este reptil. Se pudo identificar una secuencia de aminoácidos en el cual eran compartidos por el GLP-1 humano y por
una molécula que estaba en la saliva de este bicho. De aquí se hicieron cortes, ¿sí? Se pegaron algunas otras partes y se pudo generar una molécula diferente, que la diferencia principal con el GLP-1 humano es la vida media de este. El GLP-1 humano tiene una vida media muy cortita, que va entre los 2 y los 4 minutos. Lo que sucede al manipular genéticamente esta molécula es que se logró tener una molécula que tiene una vida media más allá de las 8 horas. La buena noticia de esto es que esto ha ido mucho más adelante y ahora inclusive se está trabajando ya en la clínica sobre una molécula que dura una semana. Este medicamento, como ustedes saben, es un medicamento que se inyecta y se tiene que inyectar 2 veces al día. Bueno, pues ya está disponible y se está trabajando sobre los estudios de seguridad en la presencia de este medicamento, pero para la utilización en una semana. Luego entonces, exenetide, como se menciona en esta revisión del 2007, tiene propiedades antiapoptóticas. ¿Por qué? Porque ayuda a disminuir lipotoxicidad, glucotoxicidad, disminuye citocinas proinflamatorias, pero sobre todo, muy importante, el efecto que tiene sobre la homeostasis de la masa insular. Esto se ve reflejado definitivamente en la disminución que tienen estos pacientes de la hemoglobina glicosilada cuando son tratados con ellos. Debo hacer hincapié que estos medicamentos no son para ser utilizados en monoterapia, son medicamentos que ayudan y que todo paciente que utilice estos medicamentos debe de estar previamente sensibilizado en cuanto a la insulina. Debe utilizar metformina o bien debe utilizar metformina pioglitazona. Hay algunos otros sensibilizadores noveles que están entrando al mercado, todavía no tenemos la evidencia completa sobre ellas, pero pueden ser prometedores. El otro efecto que pueden encontrar, además de la disminución de la hemoglobina glicada, es el efecto que se ve en relación con la disminución del peso corporal. Esto debo de hacer hincapié en forma importante. Esto parece ser un efecto que es idiosincrático. No es un efecto que se ve en todas las personas, pero en quien se ve le ayuda de forma definitiva. Hay pacientes que se quedan con un peso neutro, que eso ya de por sí es una ganancia, pero los pacientes que empiezan a perder peso por este tipo de medicamento pueden llegar a perder hasta 10-12 kilos, cuando el promedio general anda entre los 5 y los 6 kilos. Y esto es el resultado de la modulación de la saciedad, de la disminución del vaciamiento gástrico y de mecanismos que todavía no han sido bien identificados a nivel metabólico, pero que se está trabajando en ellos. Además, como lo hicimos ayer, tenemos que analizar otros efectos extraglucémicos del medicamento. Siempre que ahora escojan un medicamento que va a ayudar a un paciente con diabetes, sí tienen que ver qué tan efectivo es para disminuir glucosa y hemoglobina glicada, pero tienes que ver qué otras cosas te ofrece a nivel extraglucémico. Y el exenetide te ofrece la mejora a nivel de HDL, lo aumenta aunque discretamente, pero así lo hace. Disminuye triglicéridos y tiene una modulación, como les dije ayer, aun y cuando estos no son medicamentos antihipertensivos, ni es el objetivo hablar de esto, tienen efectos discretos sobre mejoría en el perfil de la presión de estos pacientes. Entonces, hoy estamos en la antesala de poder cambiar la historia natural de esta enfermedad. Si nosotros tenemos
y realizamos un trabajo efectivo desde el momento de la prediabetes, desde el estado prediabético, y sensibilizamos adecuadamente a estos pacientes, nosotros podremos lograr una detención o una disminución en el proceso de deterioro del islote. Pero además, si se utiliza con todo juicio medicamentos de este tipo, puedes promover el bienestar insular de forma objetiva. Esto no solo se ha visto in vitro, y ya existen estudios en humanos y estudios en grupos de pacientes, sobre todo en aquellos en los que se han implantado islotes en la glándula hepática y que se ha hecho estudios de bienestar insular, en los cuales se puede ver que esto en las personas funciona. Estamos, como les digo, en la antesala de ver un cambio dramático cuando esto se empiece a utilizar en forma generalizada. La invitación es, aquí está, familiaricémonos de esto y beneficiemos a nuestros pacientes yendo por caminos diferentes para llevar a los pacientes a un lugar diferente. Si tienen ustedes alguna duda o alguna pregunta, encantado. Les voy a poner mi correo electrónico. Sí, ahí atrás hay una pregunta, nada más si les molesto con el micrófono. Es el mismo lugar, exactamente, el mismo lugar. Y aquí lo que funciona es la combinación de las dos cosas, tanto sobre el núcleo central como la disminución en el vaciamiento gástrico. Pero es el núcleo R4 también. Doctor, no, sí. Con Valleta, muchos pacientes presentaron dolor abdominal. ¿En dónde? Acá. Perdón. Sí. Muchos pacientes presentan dolor abdominal. Sí. Hay riesgo de pancreatitis. Algunos pacientes con hipertrigliceridemia, sobre todo que los vemos, tuvieron muchos problemas con exenatide. Yo quiero saber la diferencia con liraglutide, que se pone una vez al día, bueno, da efectos benéficos en el peso, pero el riesgo de pancreatitis, de hipertrigliceridemia, pues en algunos pacientes no tienen tan buena respuesta con exenatide. Bien, mira, yo iría un poquito más allá. En el 2010, en el Congreso de la ADA en San Diego, se presentó un trabajo muy amplio sobre más de 260,000 pacientes, en el cual hacían una diferenciación y trataban de ver cuál era precisamente la incidencia de pancreatitis en las diferentes modalidades terapéuticas en diabetes. Y lo que se pudo concluir es que estos medicamentos e inclusive los inhibidores de DPP4, a los cuales se le está haciendo mucho ruido en este respecto, no tenían una incidencia mayor de pancreatitis que las que tienen las sulfonilureas, por un lado. Por otro, tienes toda la razón del mundo. Sí tenemos nosotros que escoger perfectamente a nuestros pacientes, porque de por sí un paciente con hipertrigliceridemia puede hacer pancreatitis. Si tú tienes un medicamento que potencialmente ha sido relacionado para esto, yo creo que ese paciente no es candidato para utilizar el medicamento y mucho menos si no está bien controlado. Por otro lado, sí vale la pena hacer hincapié en que el paciente que utilice exenatide sí tiene molestias digestivas, sobre todo las primeras 2 semanas, lo mismo que con liraglutide y lo mismo que se ha descrito también con saxagliptina, y se debe precisamente a que disminuye el vaciamiento gástrico. Pacientes que tienen y están acostumbrados a vaciar rápidamente su estómago, en el momento que el estómago se empieza a comportar más lentamente, que es como debería de ser, el paciente se siente incómodo. Hay que tener cuidado. Estos son medicamentos que deben de ser utilizados idealmente en la diabetes temprana. ¿Por qué?
Porque si tú utilizas un medicamento de estos en un paciente con diabetes tardía, un paciente que no ha estado bien controlado, que en mayor o menor medida tiene o ha presentado algo de neuropatía visceral, pues entonces le vas a hacer que se haga patente un problema que ya tiene. Entonces, completamente de acuerdo, sí tenemos que tener cuidado con eso, y no nada más la molestia gástrica se puede relacionar con pancreatitis. De hecho, los casos son muy poquititos, pero yo iría todavía más allá. Hay que tener cuidado sobre el paciente que tiene dolor abdominal en la primera o en la segunda semana de utilizar el medicamento, porque te puede estar haciendo un vaciamiento gástrico inadecuado, y entonces lo llevas al otro lado, y que eso sí puede ser causa de molestias digestivas, y que es no nada más con exenetide, sino con exenetide, y puede ser con liraglutide. También se ha visto con inhibidores de DPP4. Gracias por la pregunta, muy buena. Doctor. Sí, cómo no. Pregunta, experiencia sobre vildagliptina y menformina. ¿Perdón? Experiencia sobre, o resultados sobre el uso de vildagliptina y menformina, la asociación. Bien, me voy a referir en el sentido genérico de los inhibidores de DPP4 con metformina. Y yo creo que la experiencia que se está generando a nivel mundial es muy buena y es inobjetable. Existe al parecer una diferencia entre clases, y muy probablemente suceda lo mismo que sucedió con las glitazonas, y que aun y cuando sea la misma clase terapéutica, inhibidores de DPP4, no son selectivos y no trabajan exclusivamente sobre un elemento, y entonces empiezan a verse diferencias entre los diferentes inhibidores de DPP4. Sin embargo, si hablamos en el grupo completo, yo te puedo decir que la experiencia que se está presentando es bastante buena y muy prometedora. Lo mismo que con los análogos de GLP-1. Sí, doctor, dos preguntas. Primero, ¿tiene información respecto al comportamiento de la secreción pulsátil de insulina con el uso de estos productos? Y segunda, toda vez entendiendo el mecanismo de acción de los productos, uno pensaría que tenemos que bajar primero los niveles de glucosa, tenemos que controlar perfectamente al enfermo. Si no tenemos células beta degranuladas, y no serviría el producto. Claro, claro, es un muy buen punto. Mira, lo que me ha tocado leer es muy poco sobre el efecto sobre secreción pulsátil, y pareciera, por pura cuestión fisiológica, que no hubiera un efecto directo sobre la misma. Sin embargo, al mejorar la homeostasis de la célula beta, pareciera ser que se optimiza. Sin embargo, no existe evidencia definitiva al respecto, y no te podría decir, puedes leer en tal lado esto, y tengo que ser muy objetivo con eso. En cuanto a lo que mencionas, completamente de acuerdo, y es una de las situaciones que se utiliza sobre todo en preservación insular. ¿Sabes qué? Primero, recupera y apapacha esa célula beta, y luego pruébale una nueva modalidad terapéutica. Entonces, es por demás razonable lo que se está haciendo en muchos esquemas, en el cual pacientes con hemoglobinas glicosiladas altitas, primero los recuperas con insulina y sensibilizadores, y después intentas alguna otra modalidad terapéutica después de que apapachaste a la célula beta, y la puedes echar a andar. Completamente de acuerdo y muy oportuno. ¿Alguien más? Muchas gracias por su plática, excelente, doctor. ¿Cuál es la mejor opción en el tratamiento de la hora para inhibidores de DPP4? Si sabemos que durante la noche se produce glucosa, y obviamente pues nuestros hábitos alimenticios son postprandiales todo el tiempo, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál sería la mejor opción? Bien. En relación con, primero te voy a decir, con análogos de GLP-1, sobre todo con exenetide, existe un estudio inclusive en el que participaron un buen grupo de pacientes mexicanos, y se pudo establecer con toda certeza que el mejor horario para utilizar análogos de GLP-1 es antes del desayuno y antes de la cena. Y en el caso de los inhibidores de DPP4,
No necesariamente existe un horario porque lo que buscas con estos medicamentos es mantener un nivel plasmático del medicamento. Entonces, estudios ex profeso para buscar el mejor horario en cuanto a inhibidores de DPP-4, inclusive yo no los conozco, pero por la cinética de los medicamentos y por la farmacología de los medicamentos, lo que hay que hacer es que sí hay que tomarlo a la misma hora porque sí es dependiente de los niveles del medicamento en sangre. Sí, sí, aquí estoy, aquí. Sí, cómo no. Primero felicitarlo por su brillante exposición y claridad. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? El Valleta sí existe ya, está disponible, sí. Pero ¿qué hay con el Exenatide de larga duración y con el liraglutide en cuanto a forma comercial y cuándo van a estar probablemente disponibles para nosotros? Bien, liraglutide ya está en el mercado en México y tiene ya algunos meses y es de una sola vez al día. Y en cuanto a Exenatide de una semana, ya está en Estados Unidos y se están corriendo para terminar un estudio de seguridad que pidió la FDA sobre un efecto muy especial y específico sobre la función cardíaca. En cuanto este estudio sea terminado, que muy probablemente sea en enero del año próximo, se pueda liberar y muy probablemente a finales del 2012 o principios del 2013 nos podemos estar beneficiando nosotros de Exenatide una vez a la semana. Sí, ¿todavía tenemos más tiempo?